La casa de las campanas. En el borde de un pueblo rodeado de bruma, donde las estaciones parecían confundidas entre sí y los relojes parecían atrasarse a propósito, se levantaba una casa de madera gris y ventanas angostas, a la que todos llamaban la casa de las campanas. Nadie recordaba exactamente cuándo fue construida. Algunos decían que había estado allí antes del pueblo mismo. Otros aseguraban que una familia de relojeros vivió en ella hasta que, una noche de tormenta, desaparecieron sin dejar rastro. Pero todos coincidían en una cosa: las campanas de la torre no debían sonar. Si lo hacían, alguien iba a desaparecer. Lucía no sabía nada de eso. Ella venía huyendo del ruido invisible de la ciudad. Había renunciado a su trabajo como diseñadora. Había empacado sus pinceles, unas pocas ropas y una caja de cartas que nunca se atrevió a enviar. Buscaba un lugar para comenzar de nuevo, y el pueblo, con sus casas de madera, su bosque espeso y su silencio amable, parecía el sitio ideal. Alquiló una pequeña cabaña al borde del bosque. Desde su ventana, a lo lejos, podía ver la torre de la casa. Las campanas colgaban inmóviles como esqueletos olvidados por el viento. Al principio no les prestó atención, pero cada vez que las miraba sentía algo. No miedo, más bien una llamada. La gente del pueblo era educada, pero reservada. Saludaban con una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Cuando Lucía preguntaba por la casa, las respuestas eran vagas. Es solo una casa vieja. Nadie vive ahí desde hace décadas. ¿Por qué no vas al lago? Es más bonito. Un día, mientras caminaba por el mercado, una anciana con ojos vidriosos la tomó del brazo. Sin mirarla directamente, le dijo: «No escuches las campanas, niña, y si las oyes, no entres». Lucía la buscó con la mirada, pero la anciana ya se había desvanecido entre los puestos de fruta. Esa noche llovió. El tipo de lluvia que no moja, pero entra en los huesos. Lucía intentaba dormir, pero los pensamientos la empujaban como olas en la cabeza. Se levantó a beber agua y desde la ventana la vio. La casa estaba iluminada. Una luz cálida salía de su interior y por un instante juraría haber visto una silueta moviéndose dentro. Entonces las campanas sonaron. 1, 2, 3, 9 veces. Lucía sintió un escalofrío, pero también algo que no esperaba: curiosidad. Tomó su linterna, se puso una chaqueta y salió. El camino estaba cubierto de niebla. A medida que se acercaba, notó que las campanas se balanceaban, pero no había viento. El portón, de hierro forjado, estaba entreabierto. Crujió al empujarlo como si protestara por ser molestado. El jardín estaba cubierto de maleza, pero no era salvaje. Parecía cuidado. La puerta principal no tenía cerradura. Adentro, la casa olía a leña, a lavanda y a papel antiguo. Todo estaba en orden. Las paredes estaban cubiertas de retratos, rostros difusos, con ojos que parecían mirar más allá del vidrio. Había una chimenea encendida, una tetera humeando y una mesa en el centro de la sala. Sobre ella, un cuaderno, con su nombre en la portada. Lucía se acercó, lo abrió. Las primeras páginas eran vacías, pero luego encontró palabras, sus propias palabras, pensamientos íntimos, frases que había escrito en sus diarios, otras que solo había pensado en momentos de silencio. Estaban todas ahí, incluso algunos recuerdos de su infancia que creía olvidados. Sintió que el corazón se le encogía. De pronto, la casa crujió. Un sonido lento, como si respirara. Lucía levantó la mirada. Al fondo del pasillo, una figura oscura la observaba. No tenía rostro, pero tampoco era una sombra. Estaba hecha de nada, y aún así, estaba ahí. Ella no gritó, no pudo. La figura levantó una mano.
y señaló hacia el cuaderno. Lucía bajó la mirada. La última página tenía una frase escrita en tinta roja. Cuando el último pensamiento se escribe, la casa elige al siguiente. Las campanas sonaron una vez más. Solo una. Lucía dio un paso atrás y entonces todo se apagó. Silencio. Oscuridad. Cuando despertó, estaba en su cama. El sol entraba por la ventana. Podía escuchar los pájaros. Todo parecía normal, excepto por una cosa. Nadie más podía verla. Salió al pueblo. Nadie respondía sus saludos. Nadie le devolvía la mirada. Fue al mercado, al café, a la estación de tren. La gente la ignoraba. Y cuando pasó frente a un escaparate de vidrio, no vio su reflejo. Lucía existía, pero no en este mundo. Volvió a su cabaña. Todo estaba en su lugar, excepto por una caja nueva. Dentro había una campana pequeña y el cuaderno. Ahora estaba lleno. Y en la última página, una nueva frase. Bienvenida a la casa. Acompáñanos en el silencio. Esa noche, las campanas sonaron 10 veces, y en el pueblo nadie volvió a hablar de Lucía. Pero si caminas por los senderos de ese bosque, a veces, muy de madrugada, puedes escuchar una campana solitaria. Y si te acercas lo suficiente, verás una luz cálida entre la bruma. Una silueta te esperará en la puerta. El guardián de la niebla. En una región olvidada por los mapas, donde la tierra se curva en silencio y las montañas susurran viejas canciones, había un pequeño pueblo llamado Veloria. No salía en las guías de viaje, no tenía estación de tren y ninguno de sus habitantes sabía con certeza qué día era. Pero todos sabían una cosa: nunca se debía cruzar el puente de la niebla después del atardecer. Aquel puente, de madera oscura y barandales gastados, se extendía sobre un abismo cubierto por una niebla perpetua, tan densa que parecía viva. Dicen que hace mucho tiempo, antes de que existiera el pueblo, un viajero se perdió allí abajo, y la niebla nunca lo soltó. Los ancianos decían que el puente estaba maldito. Los niños crecían sabiendo que jugar cerca era peligroso, y los adultos evitaban siquiera mirarlo al pasar. Pero Elías no era de Veloria, era un forastero. Había llegado buscando descanso, lejos de la ciudad que le había robado los sueños, el amor y casi la cordura. Quería silencio, y Veloria tenía de sobra. La posada donde se quedó era atendida por una mujer llamada Tilda, de voz lenta y mirada aguda. Fue ella quien le dijo, la primera noche, mientras le servía un té de menta: si oyes campanas entre la niebla, no las sigas, y si ves una luz al otro lado del puente, cierra los ojos. Elías rió. Pensó que era parte del folclore local, una historia para turistas que jamás llegarían. Pasaron los días. Elías escribía en su cuaderno, paseaba por los caminos y conversaba poco. Cada noche la niebla subía desde el barranco, se arrastraba por el empedrado y acariciaba las puertas como si buscara permiso para entrar. Pero siempre se quedaba afuera. Una madrugada no pudo dormir. El viento golpeaba la ventana y la luna estaba entera, suspendida como un ojo abierto. Salió a caminar, y como si sus pies supieran más que él, terminó frente al puente. Allí estaba. La niebla flotaba, inmóvil como agua detenida, y del otro lado, una luz, titilante, azulada, y un sonido, campanas. Elías recordó las palabras de Tilda, pero también recordó cómo se sentía vivir sin miedo. Dio un paso, luego otro. La madera crujía bajo sus pies, como si despertara algo dormido. La niebla se espesó a medida que avanzaba. Ya no veía el inicio ni el final del puente, solo la luz, cada vez más cerca. Entonces la escuchó, una voz, suave, femenina,
como un eco dentro de su mente. ¿Vienes por respuestas? Elías no respondió. El viento le trajo un olor a tierra mojada, a hogar perdido, a infancia. ¿Vienes a recordar?, dijo la voz de nuevo, y entonces lo vio. Una figura lo esperaba en el centro del puente. No era humana, o no del todo. Tenía ojos como pozos de agua, cabello que flotaba como humo, y una capa hecha de hojas secas que no caían al suelo. Su piel brillaba como el musgo bajo la lluvia. «Soy el guardián», dijo la figura. «Estoy aquí para devolverte lo que olvidaste, o quitarte lo que aún no deberías saber». Elías quiso hablar, pero no pudo. Este no es un puente de madera, es un umbral. Cada vez que alguien cruza, el mundo cambia. No para todos, solo para quien se atreve. El guardián extendió la mano. Elige recordar o seguir ignorando. Elías, sin saber por qué, pensó en su hermana, en un accidente que había borrado de su memoria, en una carta que nunca leyó, en una melodía que lo perseguía en sueños. Tomó la mano del guardián. La niebla lo envolvió. No hubo dolor, solo una expansión. Como si su cuerpo se disolviera en todas las memorias que no había tenido valor de enfrentar. Vio la risa de su hermana, el olor a lavanda en su cuarto, el sonido de los frenos, la oscuridad y luego, la verdad. Él no había venido a Veloria por descanso. Había venido porque algo lo llamaba, porque una promesa lo arrastraba desde el olvido. Despertó al borde del puente. El amanecer apenas asomaba y la niebla se retiraba como una criatura vencida. Elías se puso de pie. Ya no era el mismo. Cuando volvió a la posada, Tilda lo miró de una forma diferente. Le sirvió té, pero no dijo nada. Solo le dejó un cuaderno nuevo en la mesa. En la portada decía: «Para quien cruzó y no se perdió». Y desde ese día, Elías nunca volvió a tener miedo del silencio, porque lo había cruzado, lo había mirado a los ojos y había regresado con un mapa invisible grabado en el alma. A veces, al anochecer, quienes se quedan en Veloria dicen que el puente susurra nombres, pero solo uno ha vuelto con los ojos claros y la niebla en el corazón. Elías, el guardián de la niebla, la casa de los espejos que no reflejan. En lo alto de una colina que no aparece en los mapas hay una casa que nadie construyó. No tiene dirección, ni dueño, ni origen, pero algunas personas, muy pocas, la encuentran cuando más lo necesitan y menos lo esperan. A esa casa llegó Elena, una mujer de 41 años, arrastrando un bolso roto, los pies cansados y una tristeza tan antigua que ya no sabía de dónde venía. No había seguido ningún camino, solo se había dejado llevar, huyendo de una ciudad que ya no reconocía, de una rutina que la exprimía y de un amor que se le deshizo entre los dedos. La casa parecía esperarla. No era vieja ni nueva. Tenía algo de monasterio, algo de hospital, algo de hogar. Y tenía espejos, docenas, tal vez cientos, pero ninguno reflejaba su rostro. En cada uno, Elena veía escenas, ecos de otras vidas, a veces suyas, a veces no. Uno mostraba a una niña escondida bajo una mesa, leyendo cuentos mientras afuera llovía. Otro, a una joven escribiendo cartas de amor que nunca enviaba. Un tercero, a una mujer mayor bailando sola en su cocina con una copa de vino y la luz de la luna como única compañía. Pero su reflejo, tal como era ahora, no estaba en ninguno. Y entonces apareció la cuidadora. Vestía de blanco, descalza, y tenía los ojos más viejos que el tiempo. La llamaban Mirna, y hablaba como quien ya no tiene prisa por nada. Esta casa no muestra lo que eres, solo lo que fuiste, lo que ocultas, lo que podrías haber sido, y lo que, en alguna parte, aún estás siendo. Elena no entendía, estaba agotada, pero la casa era tibia y olía a madera húmeda.
a la banda, a recuerdos. Esa noche durmió en una habitación sin cama, en un colchón de pétalos que no se marchitaban. Soñó con cosas que no sabía que recordaba, con su madre cantando, con su primer dibujo, con un deseo que pidió al ver una estrella a los 8 años. Cada día, un espejo nuevo se encendía. Uno mostraba un amor no vivido, otro una amistad que no cuidó, otro un futuro alternativo donde decidió decir sí a lo que una vez rechazó. Elena comenzó a hablar con los espejos. A veces lloraba, a veces reía. La casa no pedía nada, solo ofrecía. Pero una noche un espejo distinto apareció, oscuro, sin imagen, solo su rostro actual, sin adornos, sin pasado ni futuro, solo ella, ahora, mirándola de vuelta. Y por primera vez no quiso mirar a otro lado. La cuidadora apareció. Ese es el último espejo, el que no te cuenta historias, el que solo te espera. ¿Esperar qué? ¿A que te reconozcas? Elena se sentó frente a él por horas, tal vez días, en silencio, hasta que al fin se vio, no como víctima, no como sobreviviente, no como madre, hija, amante o profesional, solo como ella, desnuda de etiquetas, llena de humanidad. Y el espejo se rompió, no en pedazos, sino en luz. Se disolvió, y en su lugar apareció una puerta. Detrás había un jardín, pero no de flores, sino de posibilidades. Pequeñas semillas flotaban, esperando que las eligiera. Algunas brillaban, otras temblaban. Cada una era una versión de ella misma, una Elena que viajaba por el mundo sin miedo, una que abría un café literario, una que vivía en el campo y cuidaba abejas, una que escribía cuentos para sanar, una que amaba, libre. No puedes vivir todas, dijo Mirna, pero puedes plantar la que elijas. ¿Y si me equivoco? Entonces volverás. Todos volvemos. Elena escogió una. No sabía su nombre, pero al tocarla, supo que contenía curiosidad, valentía y amor propio. Plantó la semilla, y la casa comenzó a desvanecerse. Despertó en un tren, con su mochila al lado, la carta que nunca envió en la mano, y el corazón un poco más ligero. Desde entonces, Elena cambió. No por arte de magia, sino porque entendió que su reflejo no es solo lo que el mundo ve, sino todo lo que lleva dentro y está dispuesta a sembrar. Algunas noches, cuando Elena sueña, escucha un susurro. El próximo espejo ya está creciendo. El vagón de las 3:33. Nadie toma ese tren, no porque no pase, sino porque pocos se atreven a mirarlo cuando llega. Aparece solo a las 3:33 de la madrugada, en estaciones olvidadas, en andenes cerrados, o en medio de campos que ya nadie pisa. No hace ruido, no tiene conductor visible, y, sin embargo, si estás en el lugar correcto, o más bien, en el estado correcto, lo puedes abordar. A ese tren subió Isaac, sin saber cómo ni por qué. Tenía 37 años, el alma desgastada por una vida que sentía que no era la suya, y la extraña certeza de que algo, en algún punto, se había torcido sin remedio. La última cosa que recordaba era mirar su reflejo en una ventana y susurrar, si pudiera volver, solo una vez. El tren llegó, no lo escuchó, lo sintió, como un susurro en el pecho, como un tirón desde dentro. El vagón en el que subió no era como otros. Tenía una única fila de asientos, todos orientados hacia el mismo lado, como si fueran butacas de teatro. Afuera, solo oscuridad, pero dentro, algo se proyectaba frente a ellos, como una pantalla invisible. Isaac se sentó, y entonces lo vio, a sí mismo, a los 7 años, solo en el recreo, a los 13, llorando por no haber defendido a un amigo, a los 17, negando algo que amaba para encajar, a los 24, rompiendo una relación por miedo a ser vulnerable.
Cada estación era una escena, cada escena una herida, y no estaba solo. Otros pasajeros observaban sus propias proyecciones en silencio. Algunos reían, otros lloraban, algunos se levantaban de golpe y se bajaban en medio de la nada. Un anciano a su lado susurró: «Este tren te muestra todo lo que enterraste para sobrevivir». «¿Y por qué verlo?», preguntó Isaac. «Porque solo lo que se mira se transforma». El vagón avanzaba. Afuera empezaba a amanecer, pero un amanecer raro, como si el cielo recordara algo que los humanos habían olvidado. Entonces vino la estación más extraña. No tenía nombre. El vagón se detuvo. La puerta se abrió. Nadie bajó. Pero una niña subió. Tenía los ojos de Isaac y una sonrisa que él había olvidado. «¿Quién eres?», preguntó él temblando. «Soy la versión de ti que soñaba despierta, la que dejaste en algún rincón cuando creíste que era ridículo imaginar». «¿Y por qué vienes ahora?». «Porque decidiste mirar». La niña le entregó algo, un cuaderno en blanco y una pluma, sin tinta visible. «Este tren no te lleva al pasado, te devuelve el poder de escribir el futuro con las manos limpias. Pero solo puedes escribir si dejas de huir». Isaac cerró los ojos. Sintió su corazón latiendo como hacía años no sentía. No era nostalgia, era una decisión. Y cuando abrió los ojos estaba sentado en un banco, al borde de una colina. El cuaderno seguía en sus manos. A su lado, la pluma. Y, en la distancia, se escuchaba un silbido, suave, como el canto de una ballena. No sabía dónde estaba, pero tampoco importaba, porque, por primera vez, sabía quién era. Desde aquella noche, Isaac despierta a veces a las 3:33, sin razón, y mira la ventana como esperando un tren que quizá no vuelva, o que siempre está si te atreves a subir. La biblioteca de los nombres perdidos. Dicen que existe, en algún lugar del mundo que no se puede encontrar por voluntad, una biblioteca donde se guardan los nombres que las personas olvidaron de sí mismas. No los nombres con los que te llaman otros, ni los que aparecen en documentos, sino el verdadero nombre, el que representa lo que eres antes del miedo, el que pronuncia tu esencia cuando sueñas despierta, el nombre que te devuelve el poder cuando sientes que ya no hay nada más por hacer. A esa biblioteca no se llega caminando, se llega cuando ya no se puede seguir huyendo. Y fue así como Mara, una mujer de 34 años, la encontró. Había huido de su país, de su historia, de su arte, de su amor por escribir. Trabajaba ahora en un lugar gris, sin ventanas, con auriculares que bloqueaban el mundo, en una ciudad que olía a cables quemados y café viejo. Cada noche se dormía con una ansiedad que no podía nombrar. Y cada mañana se despertaba con un cansancio que no había descansado. Un día caminó más de lo habitual. No recordaba en qué momento decidió torcer esa calle o cruzar ese parque. Solo sabía que, sin darse cuenta, había llegado a un pasaje antiguo, cubierto de hiedra, entre dos edificios que no deberían estar ahí. La puerta era de madera negra, con inscripciones en lenguas que parecían susurrar. Empujó, entró, y el silencio fue absoluto. Era una biblioteca, pero no como las demás. Los pasillos eran infinitos, los techos no se veían, el suelo no sonaba, y el aire olía a tinta antigua, tierra mojada y sueños interrumpidos. Un anciano se le acercó. No caminaba, flotaba. «¿Has venido a recuperar tu nombre?», dijo. No sabía que lo había perdido. Casi nadie lo sabe, hasta que el alma empieza a secarse. Mara fue guiada por pasillos sin lógica aparente. En cada estante había libros sin título. Solo tenían una vibración. Algunos pesaban como piedras,
Otros eran ligeros como plumas. Cada libro era el registro emocional de alguien, sus risas, sus dolores, sus decisiones no tomadas. Los nombres verdaderos se pierden cuando la vida se vive solo desde afuera, explicó el anciano. Aquí los conservamos, pero solo puedes llevártelos si atraviesas el espejo. El espejo era una puerta líquida, como mercurio suspendido. Mara dudó, sintió miedo, pero también una especie de urgencia silenciosa, como si algo dentro de ella la estuviera llamando desde el otro lado. Entró y cayó, no al vacío, sino en sus propios recuerdos. Era como caminar dentro de su historia. Vio a su yo niña escribiendo poemas con crayolas. Vio a la adolescente enamorada del teatro, de los libros prohibidos. Vio cómo su madre, sin querer, le sembró el miedo a no encajar. Cómo su pareja le dijo una vez: «Eso no da dinero, deja de soñar». Cómo ella misma empezó a repetir esa frase cada mañana: «No sirvo, no es suficiente, hay que ser realista». Cada frase, cada renuncia, era un trozo de su verdadero nombre que se partía. Lloró, gritó, se abrazó a sí misma, sin palabras. Y entonces, una voz, su propia voz, más antigua y sabia, susurró: «Tu nombre es lumbre, la que ilumina sin permiso, la que arde sin quemar, la que escribe para despertar». La palabra lumbre brilló en su pecho, y el espejo la devolvió a la biblioteca. En las manos tenía ahora un libro, negro por fuera, dorado por dentro, y en la primera página, escrita con letra que no recordaba haber aprendido: «Este es tu nombre, no lo vuelvas a entregar por miedo». El anciano asintió. «Ya puedes irte». «¿Volveré?» Todos vuelven cuando empiezan a apagarse otra vez. Mara salió. Ya no había pasaje, ni biblioteca, ni anciano. Solo su cuarto, la ciudad, el gris. Pero algo era distinto. En el fondo de su garganta había una canción que no cantaba desde niña. En su espalda, un peso que ya no estaba. Y en su alma, fuego. No rabia, no dolor. Fuego creativo. Esa noche escribió, no para publicar, no para gustar, sino porque era su manera de respirar. Desde entonces, cada vez que alguien la llama Mara, ella sonríe, pero sabe que ese no es su verdadero nombre, porque en lo profundo ella es lumbre, y lumbre no se rinde. La biblioteca sigue ahí, en algún pliegue del mundo. Tal vez tú también la encuentres. Si un día despiertas y no sabes quién eres, busca, sigue caminando, recuerda, tu verdadero nombre aún te espera.